Si tienes más de 50 años y has comenzado a notar esas pequeñas manchas marrones apareciendo en tus manos, cara y pecho, no estás solo. Estas manchas, que muchas personas llaman manchas de edad o manchas de hígado, son increíblemente comunes y aparecen en la mayoría de las personas después de los 50. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Miramos en el espejo y sentimos que nuestra piel está contando toda nuestra historia, marcando cada año que ha pasado, incluso aquellos que no sentimos por dentro. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Existe una forma natural, accesible y respaldada por la ciencia para empezar a aclarar estas manchas y devolverle a la piel un aspecto más uniforme. Y no necesitas gastar una fortuna en láser ni en cremas caras que prometen mucho y hacen poco. Lo que te voy a mostrar cuesta alrededor de 10 euros, está al alcance de cualquiera y puedes encontrarlo fácilmente en cualquier farmacia. Y lo más sorprendente es que muy pocas personas lo están usando correctamente. Antes de entrar en los detalles prácticos, déjame explicarte de dónde vienen estas manchas, porque entender esto es fundamental para saber cómo combatirlas realmente. Estas pequeñas manchas aparecen debido a 3 factores principales. Primero, la exposición al sol durante años y años. Cada vez que te expones al sol sin protección, especialmente cuando eras más joven y nadie hablaba tanto sobre bloqueador solar, la radiación ultravioleta se acumulaba en tu piel. Segundo, los cambios hormonales que ocurren con la edad, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Y tercero, el proceso de envejecimiento natural de la piel misma, que hace que los melanocitos, las células que producen pigmento, empiecen a trabajar de manera irregular, creando áreas más oscuras. La buena noticia es que estas manchas son casi siempre completamente inofensivas, no duelen, ni pican, no representan ningún riesgo para la salud, pero entiendo completamente que, aunque sean inofensivas, son molestas. Queremos mirarnos en el espejo y sentirnos bien con nuestra apariencia, ¿verdad? Y eso es exactamente por lo que he preparado este contenido para ti hoy. Te voy a mostrar 5 estrategias naturales que realmente funcionan. No son promesas vacías ni fórmulas mágicas. Son métodos probados, algunos de ellos utilizados durante décadas, otros respaldados por estudios científicos recientes. Comencemos con el método principal, el que considero el más poderoso de todos. Y mira qué interesante, es un producto que probablemente tu abuela o tu madre ya conocían, pero que se ha olvidado un poco con el tiempo. Estoy hablando de aceite de ricino. ¿Has oído hablar de él? Ese aceite espeso y algo amarillento proviene de la planta de la semilla de ricino. Bueno, este aceite tiene un componente especial llamado ácido ricinolítico. No necesitas memorizar ese nombre complicado, pero entiende lo que hace. Este ácido graso tiene 2 propiedades increíbles. Primero, es antiinflamatorio, lo que significa que calma la piel y reduce cualquier irritación. Segundo, y esta es la más importante, estimula la renovación celular. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que ayuda a la piel a regenerarse más rápido, reemplazando las células manchadas con nuevas células sanas. Y hay más. El aceite de castor penetra profundamente en la piel. No se queda solo en la superficie como muchas cremas. Llega a las capas más profundas donde el pigmento se ha acumulado y comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Esto marca la diferencia. Ahora, probablemente te estés preguntando, de acuerdo, pero ¿cómo lo uso? Te lo explicaré correctamente paso a paso porque la forma en que lo aplicas es muy importante. Cada noche antes de dormir, después de lavar bien tu cara y manos, vas a tomar una gota muy pequeña de aceite de ricino, solo una gota, del tamaño de un grano de arroz. No necesitas más que eso. Pones esta gota diminuta en tu dedo y la aplicas directamente sobre la mancha, haciendo un masaje muy suave en movimientos circulares durante unos 30 segundos. El masaje ayuda a que el aceite penetre mejor. Después de eso, puedes dejar que actúe toda la noche. No hace falta enjuagar. Vas a hacer esto todos los días sin saltarte ninguno. La consistencia es fundamental aquí. No sirve de nada hacerlo una semana sí y 2 no.
Tiene que ser todos los días. Y mira, no esperes resultados de la noche a la mañana. Las manchas tardaron años en formarse. Por lo tanto, es natural que tarde algunas semanas en empezar a aclararse. Pero te garantizo que después de 4 a 6 semanas de uso regular, empezarás a notar una diferencia. La mancha se volverá más clara, la piel circundante se volverá más uniforme, más suave, con un brillo saludable. Algunas personas ven resultados en 3 semanas, otras tardan 2 meses. Cada piel reacciona de manera diferente, pero lo importante es no rendirse. Ahora pasemos al segundo método, que se puede usar junto con el aceite de ricino o alternarlo. Esta es una combinación de 2 ingredientes que tienes en tu cocina ahora mismo. Estoy hablando de limón y vinagre de manzana. Probablemente estés pensando, ¿limón en la piel? ¿Eso no quema? Mira, voy a ser muy honesto contigo. El limón tiene ácidos naturales que pueden realmente irritar si se usan de la manera incorrecta. Es por eso que te voy a enseñar la forma correcta de usarlo con todas las precauciones necesarias. El jugo de limón contiene vitamina C en alta concentración y ácidos de frutas que funcionan como un exfoliante natural muy suave. Ayudan a eliminar las células muertas de la superficie de la piel y al mismo tiempo descomponen gradualmente el exceso de pigmento que forma la mancha. El vinagre de manzana entra en esta receta por 2 razones. Primero, tiene propiedades antibacterianas, por lo que protege la piel de posibles infecciones. Segundo, ayuda a equilibrar el pH de la piel, haciéndola más resistente y saludable. La combinación de los dos crea una sinergia interesante. Ahora, presta atención a cómo preparar y aplicar esto. Vas a tomar partes iguales de jugo de limón fresco, exprimido en ese momento, y vinagre de manzana puro. Por ejemplo, una cucharada de cada uno. Mezcla bien en un recipiente pequeño. Toma un algodón o un disco de algodón. Empápate en esta mezcla y aplícalo solo sobre las manchas. No necesitas ponerlo en toda tu piel, solo en las áreas manchadas. Déjalo actuar durante 10 minutos, no más que eso, porque puede irritar. Después de 10 minutos, enjuaga bien con agua tibia y seca con una toalla suave sin frotar. Aquí viene la parte crucial que muchas personas olvidan y terminan lastimándose. Este tratamiento con limón solo puede hacerse por la noche, nunca por la mañana o durante el día. ¿Sabes por qué? Porque el limón hace que la piel sea fotosensitiva. ¿Qué significa eso? Significa que si aplicas limón en tu piel y luego sales al sol, puedes quemarte gravemente y, lo que es peor, puede manchar tu piel aún más. Así que recuerda bien esta regla, solo por la noche. Y al día siguiente, cuando te despiertes, lava bien tu cara y aplica bloqueador solar. Por cierto, el bloqueador solar será obligatorio de ahora en adelante, pero hablaré más de eso en un instante. Usa este método de limón y vinagre de 2 a 3 veces a la semana, no todos los días. Si sientes alguna quemadura fuerte o enrojecimiento, detente inmediatamente y espera a que tu piel se recupere antes de intentar nuevamente, tal vez diluyéndose un poco más. El tercer método es especialmente bueno para aquellos que tienen piel sensible o que ya han probado otros tratamientos y sintieron irritación. Estoy hablando de aloe vera. Si tienes una planta de aloe en casa, tienes una farmacia natural. El aloe se ha utilizado durante miles de años para cuidar la piel desde el antiguo Egipto, y no es en vano. El gel dentro de las hojas de esta planta está rico en vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos que hacen maravillas en la piel. Hidrata profundamente sin engrasar la piel, ayuda a regenerar células, reduce la inflamación y tiene un efecto blanqueador suave y gradual. Lo mejor es que el aloe es súper seguro. Prácticamente no tiene contraindicaciones, no irrita. Puedes usarlo todos los días sin ningún problema. Si tienes la planta en casa, el proceso es simple. Cortas una hoja en la base, la lavas bien, la cortas por la mitad a lo largo y con una cuchara rascas el gel transparente que hay dentro. Puedes aplicar este gel directamente sobre la piel, sobre las manchas,
y también alrededor de ellas. Haz un masaje suave y puedes dejarlo toda la noche. Por la mañana, lava normalmente. Si no tienes la planta, no hay problema. Puedes comprar gel de aloe puro en la farmacia. Solo presta atención para obtener uno lo más puro posible, sin demasiado alcohol o colorantes en la composición. Cuanto más natural, mejor. El aloe funciona muy bien por sí solo, pero recomiendo usarlo junto con el aceite de ricino. Puedes alternarlo. Una noche usa aceite de ricino, a la siguiente usa aloe. O si quieres potenciarlo aún más, puedes mezclar los dos. Toma una cucharada de gel de aloe, agrega de 3 a 4 gotas de aceite de ricino, mezcla bien y aplica esta combinación sobre las manchas. Tendrás el efecto regenerador del aceite de ricino más el efecto hidratante y calmante de aloe. Es un dúo poderoso y verás el resultado no solo en el blanqueo de las manchas, sino en la piel en su conjunto. Se vuelve más firme, más luminosa y con mejor textura. Ahora, necesito hablar contigo sobre el cuarto punto, que en mi opinión es el más importante de todos. Si no haces esto, todo lo que dije antes será en vano. Las manchas podrían incluso aclararse, pero volverán. Estoy hablando de la protección solar. Sé que has oído esto millones de veces, pero déjame explicarte por qué. En el caso de las manchas de edad, el bloqueador solar no es solo una recomendación, es obligatorio. Cada vez que tu piel está expuesta a los rayos ultravioleta del sol, los melanocitos, estas células que producen pigmento, se activan. Es como una alarma que suena en la piel. Y cuando ya tienes una tendencia hacia las manchas, cuando tu piel ya ha mostrado que tiene áreas con producción irregular de melanina, cualquier exposición al sol sin protección empeorará estas manchas o hará que aparezcan nuevas. Así que no importa si el día está nublado, si es invierno, si solo vas a dar un paseo rápido, cada día sin excepción, necesitas aplicar bloqueador solar en las áreas expuestas, cara, cuello, pecho, manos, brazos. Y no es solo cualquier bloqueador solar, tiene que ser al menos SPF 30, preferiblemente SPF 50, y no sirve de nada poner una capa delgada, tiene que ser una capa generosa, que cubra toda el área. Bien, aplícalo por la mañana después del desayuno, antes de salir de casa. Si estás expuesto al sol por un tiempo prolongado, aplica cada 2 horas. ¿Te parece un trabajo? Puede parecerlo al principio, pero se convierte en un hábito muy rápido. Y te garantizo, esta es la única manera de mantener las manchas bajo control y prevenir que aparezcan nuevas. Algunas personas me preguntan, ¿pero no necesito tomar el sol para producir vitamina D? Claro que sí, pero 15 minutos de exposición en tus brazos y piernas a primera hora de la mañana o al atardecer es suficiente para producir toda la vitamina D que necesitas. El resto del tiempo protege tu piel. Vale mucho más la pena tomar un suplemento de vitamina D si es necesario que tener la piel manchada y arriesgarte a problemas más serios como el cáncer de piel en el futuro. Ahora pasemos al quinto y último método, que es uno de los más subestimados, pero que hace una gran diferencia. Este funciona desde adentro hacia afuera. Estoy hablando de nutrición. Lo que pones en tu plato todos los días afecta directamente a la salud y apariencia de tu piel. Cuando tienes deficiencias en ciertas vitaminas y minerales o cuando tu cuerpo está sufriendo estrés oxidativo, se nota en tu piel en forma de manchas, flacidez, falta de luminosidad. Por otro lado, cuando alimentas tu cuerpo con los nutrientes correctos, tu piel responde de una manera increíble. Se vuelve más firme, más iluminada, las manchas se aclaran más rápido y la cicatrización mejora. Entonces, ¿cuáles son estos nutrientes? Primero, vitamina C. Es esencial para la producción de colágeno y tiene acción blanqueadora comprobada. Encuentras vitamina C en frutas cítricas como naranjas, limones, ciruelas, cerezas, pero también en pimientos, brócoli, fresas,
Trata de incluir al menos una fuente de vitamina C en cada comida. Segundo, vitamina E. Es un poderoso antioxidante que protege las células de la piel contra el daño de los radicales libres. Encuentras vitamina E en nueces de Brasil, almendras, avellanas, semillas de girasol, aguacate, aceite de oliva virgen extra. Un pequeño puñado de nueces al día ya marca la diferencia. Tercero, zinc. Este mineral participa en más de 300 reacciones en el cuerpo, incluida la renovación celular de la piel. Las buenas fuentes de zinc son la carne roja, el pollo, el pescado, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las semillas de calabaza. Cuarto, el beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Le da ese intenso color naranja a las zanahorias, calabaza, papaya, mango, batata. Estos alimentos son excelentes para la salud de la piel. Y no olvides beber agua, mucha agua, al menos 2 litros al día. La hidratación desde adentro hacia afuera es fundamental. La piel deshidratada envejece más rápido y tiene más dificultad para regenerarse. Hay 2 cosas más que quiero recomendarte. Primero, incluye té verde en tu rutina. Puede ser 1 o 2 tazas al día. El té verde es muy rico en antioxidantes llamados catequinas, que combaten los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel. Ayuda a aclarar las manchas desde adentro y también trae una serie de otros beneficios para la salud. Segundo, cúrcuma. Puedes hacer esos shots de cúrcuma que se hicieron famosos, mezclando una cucharadita de cúrcuma en polvo con un poco de agua tibia, una pizca de pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva. La pimienta y el aceite de oliva ayudan al cuerpo a absorber mejor la cúrcuma. Toma esto en ayunas. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias increíbles y ayuda a que la piel sea más clara y uniforme. Ahora quiero darte un consejo adicional, un secreto que muchas personas no conocen y que puede acelerar los resultados. Cuando vayas a aplicar aceite de ricino o cualquiera de los otros tratamientos, haz una preparación previa. Lava bien el área con un jabón suave. Enjuaga y antes de secar completamente, mientras la piel aún esté ligeramente húmeda, aplica agua termal o agua de rosas. Esto abre los poros y hace que la piel sea más receptiva. Así que cuando apliques el tratamiento justo después, penetrará mejor y funcionará más rápido. Es una diferencia sutil, pero tiene efecto. Antes de terminar, necesito hacer una advertencia importante sobre cuándo ver a un médico. Aunque la mayoría de las manchas de edad son completamente inofensivas, hay algunos signos que debes vigilar. Si notas una mancha que está creciendo rápidamente, que tiene bordes irregulares, que tiene varios colores diferentes en su interior, que sangra o pica mucho, necesitas ver a un dermatólogo lo antes posible. Esto podría ser una señal de algo más serio como el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. Cuando tengas dudas, siempre es mejor consultar. Un dermatólogo puede examinar las manchas y decirte con seguridad si son benignas o si necesitan atención especial. Dicho esto, la gran mayoría de las manchas marrones que aparecen después de los 50 años son, de hecho, solo manchas de edad causadas por el sol, hormonas y el tiempo. Y estas se pueden tratar de manera segura en casa, con los métodos que te enseñé hoy. Espero de verdad que este contenido te haya sido útil. Si te gustó y quieres recibir más consejos naturales como estos, suscríbete al canal. Solo haz clic en el botón de suscripción que aparece en la pantalla. Así no te perderás ningún nuevo contenido que publiques. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete ahora al canal Salud Dorada 70. Aquí compartimos consejos naturales, claros y responsables para cuidar la piel y la salud después de los 50, con calma y sin promesas exageradas. Y si conoces a alguien que también está sufriendo con estas manchas, comparte este video con esa persona. Puede ser un familiar, un amigo o un vecino. Cuantas más personas sepan que existe una solución natural y accesible, mejor. Y si comienzas a aplicar estos métodos y notas cambios en tu piel, vuelve aquí a los comentarios y cuéntame cómo te fue. Me encanta saber que este contenido ha podido ayudar de verdad a alguien. Un gran abrazo, cuídate mucho.